Bueno, bienvenidos a esta nueva conferencia en línea, conferencia gratuita que hemos preparado para todos ustedes con mucho cariño, Lave Quality Exec Consultores, y en esta ocasión hemos invitado a una experta muy querida, nuestra gran amiga y maestra, la doctora Jenny Caicedo. Y es importante este tema que vamos a tocar y que de hecho por eso hemos visto que muchos de ustedes se han unido, es el tema de las buenas prácticas de extracción de sangre venosa, la buena toma de la muestra, ¿no? Y todos sus criterios de aceptación y rechazo. Ustedes saben que en todo proceso de laboratorio existe criterios de aceptación y rechazo. Cualquier proceso que ustedes pongan control de la calidad, porque no, el control de la calidad no es nada más analítico, pero es muy importante tener nuestros criterios, tener cuál es el proceso, cuál es el procedimiento a seguir y cuándo aceptamos o no, en este caso de la preanalítica, la muestra. Porque por más que ustedes le echen ganas con el mejor equipo, que le echen ganas con el mejor sistema LIS, con el interfase, con los mejores controles, participar con evaluación externa de la calidad, si la muestra que obtenemos no es de las condiciones que se necesita para el análisis, pues ya, no nos sirve de nada todo el esfuerzo que hagamos en los siguientes procesos. Entonces, un buen informe de laboratorio depende muchísimo del tipo de la muestra que nosotros obtengamos. Entonces, fíjense cómo aquí vamos a hablar con nuestra experta durante 60 minutos el tema de las buenas prácticas de extracción de sangre venosa, pero una revisión centrada en la atención del paciente. Acuérdense que nuestra columna vertical debe ser la seguridad del paciente. Entonces, hemos preparado y le hemos invitado a la doctora Jenny Caicedo, que es médico patóloga clínica y CEO de Lab Training, para que nos hable sobre cuáles son estas buenas prácticas de laboratorio en todo lo que es la extracción de sangre venosa. No me extiendo más, doctora, muchísimas gracias por pues aceptar esta invitación. Recuerden que les vamos a dejar unos minutitos al final para contestar sus preguntas, así que si nos van escribiendo cualquier duda y consulta que tengan en el chat, al final les haremos llegar a la doctora. Muchísimas gracias, bienvenidos, comenzamos. Muy buenas noches con todos. No sé si tengo buen audio. ¿Me Sí. confirman, por favor? Perfecto. Buenas noches nuevamente. Muchísimas gracias, doctora Diana. Realmente para mí fue un gusto aceptar, recibir la invitación y poder participar en esta noche con todos ustedes. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como ya lo menciona la doctora Diana, buenas prácticas de extracción de sangre venosa, una revisión centrada en la atención directamente con el paciente. Mi nombre es Jenny Caicedo, soy médico patóloga clínica, docente universitaria. He trabajado ya varios años en educación y pues tratando este tema súper importante para todos ustedes. El objetivo general de esta reunión el día de hoy es proveerles herramientas actualizadas en el procedimiento de toma de muestras de sangre venosa centrados en la atención del paciente y bajo procedimientos estandarizados. Durante esta reunión vamos a revisar diferentes recomendaciones enfocadas o recomendaciones de la COLA-BioCLI, que es la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, y de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Cabe recalcar que estas recomendaciones son muy consistentes con el CLCI y con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. En esta noche, nuevamente, muchas gracias a todos los que se van uniendo a esta reunión. Realmente es una oportunidad que tenemos para aprender nuevas recomendaciones, actualizar los conocimientos, pero más que eso es realmente en desaprender. Hoy en día, la mayor parte de los problemas que tenemos no está tanto en adquirir mayor conocimiento, sino en dejar a un lado
prácticas que nos pueden estar funcionando, ¿sí? Pero no están bajo las recomendaciones que debemos seguir o bajo las recomendaciones de las diferentes sociedades. Entonces, el desaprender ciertos conocimientos, ciertas actitudes, ciertos procedimientos que realizamos en nuestra práctica diaria, realmente se convierte en un verdadero reto. Antes de iniciar y revisar el proceso de toma de muestra directamente, quiero hablarles un poquito del proceso de análisis total de una prueba. Y tenemos que hacer hincapié en las 3 fases del laboratorio en el análisis total de la prueba. La fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. Recordándoles que la fase preanalítica se considera la que tiene el 70% de todos los errores que se presentan a nivel de laboratorio clínico. Un porcentaje bastante considerable, 70%, en otra bibliografía 80%. Y entonces en la fase preanalítica es la fase en la que se concentran la mayor parte de los errores y que involucran diferentes actores. Actores médicos, personal de enfermería, personal administrativo, y entonces se nos vuelve muy compleja la estandarización de esta fase. La fase analítica, el 10% de los errores que se presentan en el laboratorio clínico, y cabe recalcar que hoy en día con los avances de las tecnologías, los avances tecnológicos en plataformas analíticas, en la analíticas y de la información, nos ha llevado a mejoras significativas en la productividad de los laboratorios clínicos durante décadas, ayudándonos a mejorar la fase analítica y con ello también a mejorar los costos que tenemos dentro del laboratorio. Pero ¿qué pasó con eso? Dejamos de un lado, ¿sí?, la fase preanalítica, donde realmente estamos encontrando la mayor parte de los errores que se pueden presentar. Quiero hacer referencia el día de hoy a este estudio, ¿sí?, que se realizó en 95,000 muestras de sangre que se encontraron en el área de hematología durante un periodo de 2 años, del 2017 al 2019. Dentro de los errores preanalíticos que se encontraron en 95,000 muestras que ingresaron al laboratorio durante este periodo, el 9.3% correspondió a errores preanalíticos. Este estudio nos indica, ¿no?, las principales errores que se presentaron y que están muy relacionados, o sea, revisamos varios estudios y están muy relacionados a los errores que se presentan dentro de nuestras unidades. Entonces, ¿cuáles fueron los errores más frecuentes que se presentaron? Muestras coaguladas en el 38.6%, muestras no recibidas, una relación del volumen de muestra anticoagulante inapropiada, muestras hemolizadas, muestras que fueron obtenidas en el tubo incorrecto, volumen insuficiente, errores en la identificación del paciente, muestras que fueron dañadas durante el transporte, tiempo de transporte excesivo y muestras contaminadas. Estos fueron los errores preanalíticos más frecuentes que hubieron de acuerdo a este estudio bastante grande. Y entonces, ¿dónde está el impacto de la fase? Perdóneme que le interrumpa. No sé si puede poner en modo presentación para que se pueda ver más grande. Ok, déjeme. Ok, ahí. Eso, ahí está. Muchas gracias. Ahí está, perfecto. Ok, listo. Entonces, todos estos errores preanalíticos que se presentan en este estudio y a nivel general en la fase preanalítica tiene un impacto realmente en el diagnóstico. Tenemos mayor cantidad de diagnósticos que se retrasan. El tratamiento inapropiado o innecesario, ¿sí?, que recibe el paciente. Mayor riesgo para la seguridad del paciente. Los altos costos de atención médica y la pérdida de tiempo. Sí, fueron los principales resultados de todos estos errores que se presentaron. Ahora bien, ¿los errores son inevitables? Sí, no. Las mejores prácticas son solo eso, las mejores formas de abordar y resolver un problema. No son formas de lograr la perfección,
pero nos pueden contribuir en gran medida al objetivo de eliminar los errores preanalíticos. Realmente este es un trabajo muy... trabajar en el área de la preanalítica requiere muchísimo esfuerzo, sobre todo como les había mencionado anteriormente, por la cantidad de actores que influyen en esta fase. La parte médica, la parte de enfermería, la parte administrativa, la parte dentro del laboratorio mismo, el personal del laboratorio, el personal auxiliar. Entonces hace que realmente esta fase sea de difícil estandarización. Sin embargo, contribuir con pequeños pasos, como por ejemplo, aceptar las recomendaciones que vamos a ver el día de hoy, ponerlas en práctica, trabajarlas día a día, va a hacer que se conviertan en un hábito y de esta forma ir disminuyendo la cantidad de errores que se presenten en nuestro laboratorio. En este estudio que les voy a presentar a nivel de Europa, se hizo una encuesta a 1.347 laboratorios en toda Europa y se analizó cuántos de los laboratorios a los cuales se les encuestó registraban errores preanalíticos y de acuerdo a eso realizaban la aceptación o el rechazo de las diferentes muestras que llegaban al laboratorio. 94% de los laboratorios a los cuales se les encuestó, de 1.347, dijeron sí monitoreamos errores preanalíticos. El 6% de estos laboratorios indicaron que no lo hacían, no monitoreaban errores preanalíticos. Y entonces, ¿cuáles fueron las razones que en este trabajo presentaron para no monitorizarlo? Por ejemplo, la falta de recursos humanos, problemas técnicos, que es un laboratorio pequeño, que existen pocos errores y que por eso no se hace un registro o un monitoreo de los errores preanalíticos que se presentan. De los 45 que respondieron, de los laboratorios que respondieron que no realizaban un registro o un seguimiento de los errores preanalíticos, 45% eran certificados o acreditados, ¿no? Ahora, me voy a enfocar en el 94% de los laboratorios que dijeron sí monitoreamos errores preanalíticos. Y aquí nos encontramos que se les consultó de todos, cuán a menudo usted analiza los resultados de acuerdo a las variables preanalíticas que usted ha registrado, realiza un análisis. 31% dijeron no evaluamos, 31%. De ellos, 24% de los laboratorios que contestaron que sí monitoreaban no tomaban una acción cuando existía un error preanalítico que estaba fuera de sus indicadores, 24%. Y 33% de los que sí monitoreaban no tenían una acción a seguir en relación a los errores encontrados, ¿no? Y entonces esto nos hace en relación a la fase preanalítica, que existe una falta de interés en los factores extralaboratorio, que da como resultado una falta de análisis de muchos errores que ocurren persistentemente en la fase preanalítica de las pruebas de laboratorio. Entonces, realmente es preocupante que a pesar de que se presentan errores, no los registramos y tampoco estamos tomando acción de los laboratorios que sí lo hacen. ¿Qué estamos haciendo una vez que detectamos estos errores? Una muestra coagulada, una muestra que fue tomada en un tubo inadecuado, una muestra que no fue registrada correctamente o que no fue identificada o que existió una pérdida de una muestra. ¿Qué estamos haciendo en cada una de las unidades que elaboramos con los errores preanalíticos que detectamos en relación a la atención del paciente? ¿Y cómo estamos aportando a disminuir el impacto de ellos? Voy a ponerles una frase que a mí me encanta, la aprendí desde el 4º año de medicina, un doctor, Santiago Vela, me la enseñó y decía, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Y esta frase la trabajo mucho con los estudiantes de medicina, porque realmente no tomamos acción en relación a los errores que se están cometiendo en el laboratorio clínico, a los errores preanalíticos que son el tema del día de hoy,
porque no queremos o porque desconocemos cuáles son las recomendaciones que debemos seguir, cuáles son las acciones que debemos tener. Hace poco estábamos en un curso de toma de muestras de sangre venosa y durante el proceso de captación de estudiantes para este curso, yo recuerdo que teníamos durante un día una práctica de flebotomía, ¿no? Ya teníamos 2 semanas de entrenamiento en los conocimientos y un día realizábamos la práctica, ¿no? Recuerdo que por varias veces me decían, no, pero es que es muy poco el tiempo, yo quiero practicar el pinchar ya la vena, ¿no? Entonces, fueron muchísimas personas que comentaban esta parte, pero decíamos, bueno, realmente llegar a la parte en la que ya coloco el torniquete, cojo la aguja, pongo en la cápsula y pincho, realmente es la parte final. ¿Qué es lo que pasa con todo el procedimiento de toma de muestra? ¿Cuánto nos hemos evaluado o cuánto hemos evaluado al personal que viene a nuestras unidades en relación a este tema? Contratamos un personal nuevo, un personal auxiliar, un personal de licenciados de laboratorio, dependiendo en el país o un flebotomista, y evaluamos solamente si sabe pinchar o qué es lo que está detrás o delante de todo eso, o que engloba todo el procedimiento de toma de muestra. Le evaluamos si sabemos el llenado correcto de los tubos, hasta cuánto deben llegar ese volumen. ¿Cómo hacemos esa evaluación? Entonces, este es un caso típico que lo hacemos todos los días, la mayor parte de las personas que estamos involucradas a nivel de toma de muestras y en el trabajo de laboratorio clínico. Imaginémonos que nos encontramos en el turno de la mañana trabajando en un hospital de 3er nivel. Ese día tenemos que acudir al área de preanálisis a realizar las tomas de muestras de sangre venosa y en uno de los pedidos generados debemos tomar un examen de glucosa, de urea, de creatinina, perfil lipídico y hormonas tiroides en un paciente de 20 años de edad. Es típico este caso. Entonces, se generan un sinnúmero de preguntas. Como vemos, el procedimiento en sí de toma de muestras no es tan sencillo, no solamente involucra la parte de pinchar al paciente, ¿no? Sino cómo realizamos la identificación del paciente. ¿El paciente requiere o no ayuno para la realización de sus exámenes de acuerdo a las pruebas que les había mencionado? ¿Qué tubos debemos preparar? ¿Cuál es el orden de llenado de los tubos? Si la extracción es difícil, ¿cuánto es el mínimo de volumen requerido? ¿Y qué debo hacer o qué acciones debo tomar para evitar la hemólisis? Realmente, el procedimiento de venopunción, de flebotomía, el toma de muestra como tal, es un procedimiento complejo que exige conocimiento y habilidad. Primero debo adquirir los conocimientos, conocer cuáles son las recomendaciones de acuerdo al organismo al cual me esté refiriendo, y luego de eso se va a hacer la práctica o ya poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones, ¿sí? De la Cola Bioclic, tenemos diferentes grados de recomendación. Evidencia 1A, recomendación fuerte, evidencia de alta calidad. Recomendación 1B, recomendación fuerte, evidencia de calidad moderada. Recomendación 1C, recomendación fuerte, evidencia de baja calidad. Tenemos un grado de recomendación 2A, recomendación débil y evidencia de alta calidad. 2B, recomendación débil y evidencia de calidad moderada. Y 2C, recomendación débil y evidencia de baja calidad, ¿no? Son las recomendaciones de acuerdo a la Cola Bioqui y a la FLM. Y estos son todos los pasos, ¿sí?, que debemos seguir para la realización de la toma de muestra, que va desde la identificación del paciente, verificar si el paciente está en ayuno o está adecuadamente preparado, obtener el material que necesitamos para los diferentes pruebas que nos están dirigiendo en la solicitud, obtener los dispositivos, identificar los tubos, colocarnos los guantes, aplicar el torniquete, seleccionar el sitio de punción. En total, las recomendaciones son en 20 pasos que vamos a ir analizando, ¿sí?, cada uno de ellos, y si ustedes tienen dudas pueden ir
como lo dijo la doctora Diana al inicio, apuntándolas y al final pues vamos viendo cuáles son sus dudas o sus comentarios al respecto. Dentro de estos pasos que nos inician con la identificación del paciente, hay algo, no menciona algo que es muy, muy importante en el procedimiento de toma de muestra. Y quienes estamos trabajando con pacientes lo sabemos, ¿no? La comunicación con el paciente en el procedimiento de toma de muestra es vital. Y eso es igual a empatía, ¿sí? A la empatía que tenemos que desarrollar desde el primer momento que llega el paciente a nuestro laboratorio. Es muy, muy importante. Dentro de las preguntas o el primer contacto que tengo en el paciente, ¿cómo estamos haciendo este abordaje? Nos estamos presentando por nuestro nombre, le estamos explicando al paciente el procedimiento que le vamos a realizar, le estamos informando acerca del tiempo de demora o si el paciente nos consulta, cuáles son el tiempo que debe esperar para recibir sus resultados y qué acción estamos tomando en relación a esto. Estamos escuchándole al paciente. Muchas veces algunos pacientes ya saben en qué venas debemos pinchar y cuál es la vena recomendada que ellos ya nos dicen, no, aquí pínchate. Entonces, estamos abiertos a esa comunicación. Y ojo que aquí es muy importante. ¿Cuántos de nosotros estamos preguntándoles a los pacientes si tienen miedo al pinchazo? Muchas veces no lo hacemos, no estamos preguntando esto. Y entonces les traje este estudio en el cual realmente, perdón, se me pasó aquí, ok. El miedo a la extracción de sangre y el tiempo total de extracción se combinan para predecir las reacciones vasovagales entre los donantes de sangre completa. Y esto es muy, muy importante tomar en cuenta porque cuando nosotros le preguntamos al paciente si tiene miedo o no, o estamos poniendo en alerta y podemos prevenir una reacción vasovagal. Esto combinado con el tiempo total de extracción más la sensación de miedo con el paciente, si nosotros no lo consideramos desde el primer momento, realmente podemos presentar una reacción que ya el paciente pudo habernos advertido desde el primer momento que llegó al laboratorio, ¿sí? Voy a pasar este... Otro paso que no se menciona previo al inicio de las recomendaciones que les había indicado, es importante considerar la postura del paciente previo a la flebotomía. ¿Cuántos pacientes llegan al laboratorio en el corre-corre, salieron de sus casas, llegaron al laboratorio, se sentaron e inmediatamente pasaron a la toma de la muestra? Es importante considerar la postura del paciente. ¿Qué nos dicen las recomendaciones? Efectivamente, es muy importante que consideremos la postura del paciente previo a la flebotomía. ¿Y cuál es la recomendación de acuerdo a la guía? 15 minutos mínimo debe esperar el paciente en la sala de espera para que procedamos a realizar la toma de la muestra. Esto es muy importante considerar. Y entonces aquí les puse este estudio en el cual se evaluó, voy a poner aquí, el cambio postural durante la extracción de sangre venosa es una fuente importante de sesgo en las pruebas de química clínica. Y entonces, al considerar la posición supina hasta la de sedestación, un cambio de posición supina hasta sedestación, se observaron aumentos significativos a nivel de qué parámetros: hemoglobina, hematocrito, albúmina, fosfatasa alcalina, amilasa, TGO, bilirrubina, calcio, colesterol total y lipoproteínas de alta densidad, gamma GT, glucosa, LDH, magnesio, proteína total y triglicéridos. De estar sentado a estar de pie. Los parámetros con sesgo significativo de estar sentado a estar erguido fueron hemoglobina, hematocrito. Existió alteración de los principales analitos que evaluamos en nuestro día a día en la química clínica. Son pruebas del día a día que estamos evaluando y que pueden tener diferencias estadísticamente significativas si no consideramos el cambio postural durante la extracción de la sangre venosa. ¿Ok? Voy a pasar aquí
Identificación del paciente. Uno de los principales problemas que tenemos durante el procedimiento de toma de muestra. Y la recomendación es bastante clara en relación a este tema. Cómo realizar la identificación del paciente de manera adecuada. Y no nos vamos a olvidar, si ya lo sabíamos, pero a partir de hoy, de que mínimo necesitamos dos variables para poder realizar la identificación correcta. Una es el nombre, pero cuando nombre y dos nombres y dos apellidos es uno, puede ser el número de cédula, el ID, y si nosotros realizamos la identificación del paciente con 3 marcadores, con 3 variables, es mejor. Mínimo 2 para poder realizar la identificación. En algunos laboratorios hoy en día solo nos basamos en las etiquetas para la identificación. Y ojo con esto porque nos puede traer muchísimos inconvenientes. Si nosotros evaluamos etiqueta, el número el documento de identificación del paciente y lo corroboramos con el paciente, vamos a poder disminuir los errores en identificación, que son uno de los más frecuentes que se encuentran a nivel de los errores preanalíticos. Muchas veces consideramos solamente llamar al nombre por su apellido o solamente nombre y apellido, pero en este proceso puede existir alguna complicación. Esto es evidencia 1C, recomendación 1C. Ahora bien, llegamos a esta parte en la que es la segunda recomendación o el segundo paso a seguir en el procedimiento de toma de muestra, de acuerdo a las recomendaciones de la Cola BioClinic, y nos dice verificar que el paciente esté en ayunas y debidamente preparado. Esto es una recomendación 1B. Había copiado textualmente cuáles las recomendaciones generales, ¿sí?, que se presentan en relación a este tema. Y entonces aquí nos vamos a generar muchísimas preguntas que yo sé que van a estar enfocadas a este tema, ¿sí? La sangre para todos los análisis debe extraerse por la mañana, entre las 7 a las 9 de la mañana en ayunas, 12 horas después de la última comida, ¿ok? Es una recomendación. 2, se permite el consumo de agua durante el periodo de ayuno. ¿Cuántos de nosotros le prohibimos al paciente consumir agua, agua sí, previo a la toma de la muestra? Vamos preguntándonos si es que realmente está esto dentro de nuestras prácticas o ya lo hemos considerado. 3, los pacientes deben abstenerse de beber alcohol durante 24 horas previas a la toma de muestra de sangre. 24 horas. Por la mañana, antes de la toma de muestras de sangre, los pacientes no deben tomar bebidas que contengan cafeína, té, café, bebidas energéticas, y tampoco se permite fumar cigarrillos por la mañana antes de la toma de la muestra de sangre. Tampoco, ¿sí?, se debe usar chicle, y muchos de estos no hemos considerado dentro de las recomendaciones que les damos a los pacientes. ¿Por qué el paciente no debe consumir chicle o no debe realizar esta actividad previo a la toma de la muestra de sangre? Ya lo vamos a ver más adelante. Debe evitarse la medicina matutino a menos que sea vital para el paciente. Y en esta parte involucran las vitaminas, involucra la medicación para la tiroides. Bueno, ¿cuál medicación? Un paciente que está en tratamiento con levotiroxina para su hipotiroidismo, ¿debe tomar? ¿No debe tomar la medicación? Un paciente hipertenso, ¿debe tomar o no debe tomar la medicación? Preguntémonos, ¿no? Y se debe evitar la actividad física intensa que excede el nivel de actividad diaria normal 24 horas antes de la toma de muestra de la sangre. Si es un paciente deportista que normalmente realiza actividad física frecuente, realmente no va a haber inconveniente. Pero si es un paciente que no realiza actividad física y que por A o B lo hizo previo a la toma de la muestra, por lo menos debe esperar 24 horas antes de realizarse su toma. ¿Cuáles son los efectos de la ingestión de agua durante el ayuno sobre los parámetros hematológicos de rutina en una pequeña corte de mujeres jóvenes? Conclusión, en este estudio se evaluó la ingesta de agua 1 hora antes de la extracción de sangre. Y realmente la ingestión de hasta 300 ml de agua 1 hora antes de realizarse el proceso de toma de muestra no altera los parámetros hematológicos estudiados.
Hay otro estudio también en relación a la ingestión de agua durante el ayuno, pero para los parámetros de química clínica, y no lo cité el día de hoy, lo puedo citar y se los puedo enviar si lo solicitan, en relación a los parámetros de química. Y realmente con la ingestión de 300 ml de agua 1 hora antes de la extracción, tampoco existe alteración de los parámetros de química. ¿Qué pasa con el desayuno en las pacientes que van a hacer estudios de coagulación y de hematología? ¿Necesitamos ayuno para una prueba de biometría hemática? Es la pregunta. Y entonces en este estudio se evaluó, ¿sí?, en 20 voluntarios, se evaluaron a diferentes horas, ¿sí?, en ayunas, a la hora, 2 horas, 4 horas después de haber ingerido, pruebas de coagulación y pruebas de biometría hemática, ¿no? Y existieron diferencias a nivel de la hemoglobina, el hematocrito, volumen corpuscular medio, el contagio de células blancas, el volumen plaquetario medio y alteración del TTP, ¿sí?, a las 4 horas después de haber ingerido el desayuno. Entonces, realmente la recomendación y a dónde nos indican las recomendaciones es para pacientes que van a realizarse estudios de hematología de rutina, estudios de coagulación, pruebas de coagulación para evaluación, se requiere la presencia de ayuno. Las recomendaciones de la Cola Beoclí son bastante claras en relación a las pruebas de emergencia. Pruebas de emergencia, evaluación de paciente en estos estados pueden ser realizadas, pues en este caso no se aplicarían todos, pero para una evaluación general, una evaluación, monitoreo, evaluación de rutina, pues aplica estas recomendaciones. Voy a hablarles un poquito del desayuno andino, ¿sí?, y su impacto en la química y la inmunoquímica en diferentes pruebas de laboratorio. ¿Tiene impacto el desayuno andino? Como sabemos, a nivel de los países, ¿sí?, andinos, yo estoy en el Ecuador, también aplica para México, Perú, Colombia. El desayuno andino es un desayuno que tiene un alto contenido de carbohidratos, tiene alto contenido de grasas, y entonces existe afectación después de ingerir este desayuno en la modificación de diferentes pruebas. Efectivamente, sí. Y entonces vamos a tener alteración a nivel de triglicéridos, insulina, cortisol, hormona TSH, FT3, FT4, albúmina. Existe afectación de todos los parámetros que son parte de la química de rutina, LDH, fosfatasa alcalina, amilasa, lipasa, bilirrubinas, calcio, fósforo y ácido úrico. Hay un estudio que se publicó hace poco, en este año, en abril, en relación, habíamos visto dentro de las recomendaciones que nos decían no tomar bebidas con cafeína previa a la toma de la muestra. Sin embargo, en este estudio que se publicó en el 2023, nos dice que tomar café 1 hora previa a la toma de la muestra no produce diferencias estadísticamente significativas en la química clínica o en los parámetros de hematología. Y aquí se evaluó albúmina, proteínas totales, ¿sí?, hemoglobina, hematocrito, sodio, potasio, ácido úrico, TGO, TGP. La recomendación es sí, el estudio nos indica no hay alteración 1 hora previa si consumo bebida o consumo café, ¿no? Sin embargo, todavía se necesitan más estudios para poder dar esta recomendación. Ahora bien, una de las recomendaciones que muchas veces no la tomamos en cuenta es que si el paciente al acudir a la toma de la muestra le produce alguna alteración el masticar chicle, efectivamente sí, existe alteración. Cuando un paciente en ayunas empieza a masticar chicle, 15 minutos después de haber iniciado esta práctica, va a activarse la fase cefálica,
¿sí? De la digestión. ¿Y qué va a pasar? 15 minutos después de haber iniciado a masticar chicle, ¿sí? Voy a tener la misma cantidad de ácido clorhídrico en mi estómago que correspondería a haberme comido una hamburguesa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en esta parte? En esta parte se observaron diferencias estadísticamente significativas hasta después de masticar chicle sin azúcar en los siguientes parámetros: cortisol, insulina, pépsido C, triglicéridos, ácido úrico, urea, amilasa, TGO, TGP, lipasa, creatinina, bilirrubina, fósforo, hierro, potasio, TSH, que es un examen bastante frecuente que lo tenemos dentro de la práctica, y también alteración en el recuento de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio y el contagio de células blancas. Entonces, la recomendación en relación a este tema, ¿cuál es? Instruir a los pacientes para que eviten el uso de chicles antes de la extracción de sangre de pruebas para las pruebas de laboratorio. ¿Ok? Una pregunta bastante frecuente, ¿sí? Que nos hacemos: para el perfil lipídico, ¿requerimos ayuno o no requerimos ayuno? Entonces, les he traído este documento de consenso para la determinación e informe del perfil lipídico en laboratorios clínicos españoles, es el 2023, y generalmente, sí, la recomendación que nos hacen es que no se requiere ayuno para la determinación de un perfil de lípidos en la valoración de riesgo inicial. Ojo con esto: si la concentración de triglicéridos es mayor a 400, es recomendable una segunda determinación en ayunas para confirmación. Ahora bien, la mayor parte de las determinaciones lipídicas ofrecen resultados similares independientemente de la situación de ayuno del paciente. Ahora bien, aquí hemos visto ya hemos visto la identificación del paciente, hemos visto la comunicación inicial que tenemos que tener con el paciente, sobre todo cuando queremos prevenir reacciones vasovagales. Hemos visto las condiciones de preparación con las cuales debe llegar el paciente y hemos analizado cada uno de los puntos para considerarlos, si el paciente debe o no debe realizarse la toma de la muestra y si debe postergar y regresar en otro día, ¿verdad? Ahora bien, vamos ya a ir al procedimiento de toma de muestra como tal y vamos a hablar vamos a empezar en relación a los guantes. Ponernos los guantes, de acuerdo, es una recomendación 1C y siempre debemos usar un par de guantes nuevos para proteger al paciente y al personal que realiza la muestra de sangre. Pero, ojo, con algunos estudios se han presentado que el personal de salud no utiliza guantes para realizar procedimientos de toma de muestra. Existe poca evidencia en relación a los beneficios como tal, evidencia o estudios que evalúen esto. Sin embargo, por el riesgo que significa manipular, el riesgo de un pinchazo, el riesgo de manipulación de muestras biológicas, realmente es una recomendación que se hace el uso de los guantes y también es una medida para tranquilizar al paciente el hacerlo, ¿no? Para reducir la éstasis sanguínea progresiva se sugiere que se coloque los guantes antes de la aplicación del torniquete. En algunas unidades, ¿qué hacemos? Colocamos el torniquete y después de eso alistamos el material, me pongo los guantes, pero el torniquete ya está puesto. Y ya vamos a ver la evidencia que tenemos en relación al torniquete y el tiempo que, si ya decidimos usar torniquete, debemos tenerlo en uso, ¿no? Entonces, para reducir esta éstasis sanguínea prolongada, se sugiere, y la recomendación de las guías es clara, que se coloquen los guantes antes de la aplicación del torniquete, prepare los materiales antes y posteriormente ya, cuando todo esté listo, proceda a la toma de la muestra como tal. Ahora bien, aplicar el torniquete es una evidencia, tiene una recomendación 1A, ser preferentemente sin torniquetes y que los torniquetes se utilicen solo cuando sea necesario.
Esa es la recomendación que se realiza. En el caso que se utilice un torniquete, un flebotomista debe asegurarse de que el tiempo en el que yo voy a colocar el torniquete no debe pasar de 1 minuto. Entonces, si vamos, la recomendación nos dice claramente, si tiene un paciente que tiene una vena prominente, que tiene una vena adecuada, ¿sí? De preferencia, en este caso, es la vena cubital media, ¿sí? La que nos brinda esa facilidad, no utilice el torniquete, ¿sí? Solo en casos en los que realmente usted considere que la vena no se la puede palpar, que va a ser difícil la extracción y que corro el riesgo de hacer una adecuada toma, pues en ese caso lo que sí hago, bueno, utilizo el torniquete carral, tomando en cuenta que no debe pasar más de 1 minuto después de haberlo colocado. Las venas para la selección del sitio de punción, ¿sí? Vena cefálica, la vena basílica, la de preferencia es la vena cubital mediana, es la que nos brinda la mayor facilidad y sobre todo cuando queremos hacerlo sin torniquetes donde debemos procurar realmente detectar y realizar la toma. El etiquetado y la identificación de los tubos. Esto es una recomendación que nos hacen cómo lo estamos realizando. Una vez que realizo la función de la toma de muestra, lo hago delante del paciente o no lo realizo. ¿Cuál es la recomendación? Hacerlo delante del paciente. Hacer que el paciente verifique las etiquetas. Esa es una actividad que personalmente la había realizado por muchísimo tiempo y realmente cuando existían quejas o reclamos por parte de los pacientes, el paciente que había verificado sus etiquetas previo a colocarlos en los tubos, realmente sentía mayor confianza, mayor tranquilidad cuando se presentaba algún inconveniente, porque uno tenía eso, bueno, usted verificó las etiquetas, verificamos los nombres, se colocaron y sí, entonces el paciente mismo, o sea, siente mayor grado de confianza cuando realizamos esta actividad. ¿Ok? Ahora bien, debemos extraer la sangre. ¿Cómo debemos extraer la sangre? ¿Cuál es el orden de los tubos que nosotros estamos siguiendo? Es recomendación 1. Aquí es súper importante que nos llevemos de esta recomendación. Si voy a realizar la toma de un hemocultivo, bueno, efectivamente empiezo por el tubo del hemocultivo. Pero sin embargo, el primer tubo que tengo que llenar es el tubo de citrato. Luego voy con el tubo rojo, el tubo amarillo, que es un activador de la coagulación. Sigo con un tubo de heparina el tubo tapa verde. Y el siguiente tubo que tomo es el tubo ETA. Si tengo un tubo inhibidor de glucólisis, sería el último. Pero por lo regular, el tubo con inhibidor de la glucólisis no es un tubo que lo encontramos muy frecuente, el tubo tapa gris, ¿no? El último tubo que tenemos en la mayor parte de los laboratorios es el tubo ETA. Entonces, el tubo ETA es el último tubo que yo debo llenar, porque entonces estas son algunas de las recomendaciones que podemos ver. Ahora bien, en un estudio en el cual se evaluó la aplicación del torniquete versus no aplicar el torniquete en 683 pacientes a los cuales se les atendió, realmente no hubieron diferencias entre colocar o no colocar el torniquete. Es decir, el grupo de pacientes que se les tomó las muestras con una vena cefálica cubital mediana prominente que se podía ver y en el cual se evitó colocar el torniquete, no hubo diferencias versus los que sí lo utilizaron. Entonces, a la recomendación vaya, solo en el caso necesario usemos torniquete. Aquí les traje este estudio en relación a la contaminación que puede existir de heparina de litio, sí, de muestras
muestras con heparina de litio y con ETA, ¿sí? Cuando existe en este estudio, por ejemplo, se tomaron muestras de sangre en tubos verde y se contaminó con tubos de ETA-K2. Y entonces, ¿qué se observó? La concentración de calcio, magnesio, potasio, cloro, lactato deshidrogenasa está dramáticamente sesgada incluso por una contaminación modesta. Los valores de hierro, fosfato y sodio siguen siendo fiables hasta el 29% de contaminación por K2Z, mientras que la ALT, bilirrubina, creatinina y lipasa parecen menos vulnerables a la contaminación por K2. Pero son los parámetros que se alteran cuando existe contaminación por ETA, ¿no? También existe un estudio en el cual se vio la contaminación de la sangre con citrato por ETA-K2 y el impacto en las pruebas de coagulación de rutina. Los resultados de esta investigación mostraron que la contaminación de sangre citratada con hasta un 29% de sangre ETA-K2 genera un sesgo significativo en los resultados de los ensayos de coagulación de rutina, y esto tiene serias implicancias en la seguridad y en el manejo de los pacientes. Entonces, una vez más, está mantener la recomendación en relación a la extracción al orden de llenado de los tubos. Y los vuelvo a repetir, iniciamos con tubo citratado, seguimos con el tubo rojo, el tubo amarillo que tiene activador de la coagulación, tubo de heparina y al final el tubo ETA. Si bien es cierto, el procedimiento de toma de muestra para muchos resulta muy poco complejo, les he traído algunas recomendaciones que realmente nos hacen meditar y decir, bueno, ¿estamos haciendo lo correcto en cada una de nuestras áreas? ¿Qué debemos modificar? ¿Qué debemos registrar? ¿Cuáles son los errores que estamos teniendo y dónde podemos impactar? ¿Estamos llenando correctamente los tubos? ¿Cuál es el orden de tubos que estamos haciendo? ¿Estamos identificando correctamente los pacientes? Cada unidad, cada laboratorio debe identificar sus errores preanalíticos y de acuerdo a las recomendaciones algunas de las recomendaciones, porque por tiempo no podemos revisar todas las guías, realmente podríamos ya tomar acciones y saber qué es lo que está pasando con los errores preanalíticos que estamos encontrando. Entonces, como lo dijo ya Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre estamos haciendo lo mismo. Muchísimas gracias, doctora. Y gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Muy interesante, de verdad, ustedes saben este tema. Y ahora cuéntenos, ¿qué es lo que tienen dudas? ¿Qué necesitarían preguntarle a la doctora antes de que se nos vaya? Y en esta parte que hemos ido observando, nosotros podemos pues aportar que es importante que en cada una de las pláticas que ustedes tengan y cualquier cosita que vayan aprendiendo, porque siempre se aprende algo nuevo, es importante que ustedes implementen este tipo de recomendaciones. Como si bien dicen, es una recomendación para un mejor procedimiento. Ya cada uno de ustedes pues evalúa si la toma o no. Tenemos aquí a Pedro Ramón que nos pide, que nos levanta la mano. Entonces vamos a dejar que... Listo. A ver, Pedro, ¿está listo el micrófono? Puede activarlo y comentarnos. Ok, ¿qué tal? Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo desde la ciudad de Cajamarca, en Perú. ¿Qué tal? Yo soy tecnólogo médico, especializado en laboratorio clínico. Hay una duda, digamos, aquí en la región con respecto a la prueba de la curva de la glucosa o también la glucosa o insulina postprandial. Algunos médicos lo solicitan indicando una descarga, ¿no?, de glucosa anhidra, pero otros clínicos lo indican post-almuerzo, post-desayuno o post-cena. Entonces, lo que
creo que yo hasta el momento no he podido encontrar información es con respecto a la post-desayuno. O sea, ¿cuál sería, digamos, el volumen o la cantidad de azúcar o de carbohidratos que debería consumir el paciente para que, digamos, como para poder hacer una medición más exacta, por llamarlo de alguna manera, para el tratamiento médico, ¿no? Porque cuando se le menciona, por favor, tome usted su desayuno, ¿no? Y bueno, como lo acaban de mencionar, el desayuno andino, pues es prominente, ¿no? Entonces, más o menos, si existirá alguna guía, alguna recomendación para este tipo de pruebas. Y gracias por la respuesta. ¿Cómo está, Pedro? Buenas noches, gracias por su pregunta. Realmente este tema no lo habíamos tocado en esta conferencia, pero vale la pena porque realmente aquí tenemos muchísimas dudas que se generan en relación. A ver, nosotros tenemos para el diagnóstico de diabetes el test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa, sí, que le damos la recarga. Tenemos la glucosa en ayunas, la hemoglobina glicada, que son las 3 pruebas que utilizamos para diagnóstico, ¿ok? Estas pruebas, el test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, es una prueba que me sirve para diagnóstico, ¿no? Y la carga está específica, 75 gramos. Ahora bien, cuando hacemos el test o hacemos una glucosa postprandial, que es ayunas, y 2 horas después hacemos una medición de una glucosa, es una prueba que utilizamos específicamente para evaluar tratamiento de los pacientes. Un paciente diabético que está en tratamiento y que acude a realizarse su control para ver cómo está en relación a la medicación que ingirió antes del desayuno y de acuerdo a lo que él come. En este caso, la recomendación en general, y esto también vale la pena recalcarlo, el paciente nos dice, previo a los exámenes, ¿qué hago? ¿Qué dieta modifico? ¿Qué hago? No tiene que modificar nada. Lo que queremos es evaluarle en las condiciones normales, digámoslo así, de su día a día. ¿Qué es lo que usted come normalmente? Muchas veces le damos la indicación y yo lo he visto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad. Paciente viene a pregunta, ¿cuáles son las indicaciones para realizar nuestros exámenes en una semana? Por favor, 3 días antes por el perfil lipídico. Cambie su dieta, no coma esto. Pero ¿qué pasa si el paciente normalmente en la noche come una parrillada? O sea, si es parte de su día a día, debemos dejar que coma lo que normalmente él come, no restringir la dieta. Entonces, es igual a la pregunta de Ramón. Si voy a realizar una prueba de glucosa postprandial, ¿qué es lo que usted desayuna normalmente? Y de ahí realizo la prueba con el desayuno que el paciente, porque va a ser el endocrinólogo, el diabetólogo, el que al realizar el análisis de la prueba, bueno, sepa y ya con la historia clínica del paciente y esa comunicación con el paciente, determinar, bueno, efectivamente, este desayuno tenemos que limitarlo, pero de acuerdo al resultado y pues en relación a eso se ajusta el tratamiento. No sé si está clara la respuesta. Sí, doctora, muy agradecido. Creo que usted tiene mucha razón, ¿no? Es evaluar el momento del estilo de vida, ¿no? Bueno, Evaluar esa idea, el método. claro que sí, claro que sí. Muy agradecido, muy Gracias. agradecido. También les vamos a compartir un documento, porque vemos que es muy interesante, un documento donde vienen los nuevos algoritmos diagnósticos de la diabetes, ¿no? Cómo yo diagnostico diabetes, cuáles son las pruebas de diagnóstico, cuáles son las de prediabetes, desde cuándo yo pongo los valores de referencia. Muchas de las veces cuando asesoramos a los laboratorios, los valores de referencia para diabetes ustedes los tienen, sobre todo para glucosa, de 70 a 110 y son los valores que les vienen en el inserto. Recuerden que muchas veces en los insertos ustedes ya no en todos los análitos deben poner valores de referencia de los insertos, sino también valores de decisión clínica, ¿no? Y estos análitos son muchas de las veces la glucosa, colesterol, triglicéridos que ya vienen
especificados con los valores de decisión clínica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa concentración del analito en el cuerpo, empieza a producir estragos en los pacientes, ¿no? Entonces tienen que cambiar sus valores de referencia. Aquí quería acotar algo, no sé, y queridos colegas, realmente en el tema de diabetes, y gracias, doctora, por compartir este documento, realmente tenemos que estar súper claros cuándo aplicar, por ejemplo, un paciente embarazada que vamos a hacerle un diagnóstico de diabetes gestacional y que el médico, el ginecólogo nos pide que realicemos un test de Sullivan con 50 gramos o nos piden con 75 gramos o cuando le realizamos un test de Sullivan con 100 gramos de glucosa, tener claro cuándo aplico cada una de las sobrecargas, porque es súper importante que nosotros realicemos el diagnóstico, o sea, realicemos las pruebas de acuerdo a las recomendaciones y sepamos cuándo aplicar las diferentes sobrecargas de glucosa y para poder proceder a las tomas de las diferentes muestras de laboratorio. Perfecto. Eso también es muy interesante, la verdad. Yo veo también que les dan cuando... Es importante, en este punto voy a hablar y ya me dedico a las preguntas, que muchas de las veces les salen glucosas de 200 y como el médico pidió, ustedes les dan la carga. Les puede dar un coma o caerse la persona ahí. A veces aguantan, ¿no? Con 400 de todo, concentración de glucosa, los pacientes aguantan y llegan caminando y no les pasa nada. Pero si ustedes dan la carga a un tipo de esos pacientes, se les puede caer ahí en el laboratorio y la pregunta es qué van a hacer. Por eso también una de las recomendaciones cuando nosotros asesoramos para certificación, acreditación o mejora en los laboratorios clínicos es que ustedes tengan un botiquín en la toma de muestra. Si no saben qué es lo que debe de tener un botiquín, nos comentan en el chat que ya están ahí todos y se los enviamos. Entonces, fíjense cómo aquí nos dicen muchas cosas. Buenas noches. Quisiera saber cómo se puede prevenir la hemólisis al momento de extraer la muestra. Ay, se me colga. Ah, no, ahí está. Bueno, realmente para extraer hemólisis tenemos, tenemos algunos temas, ¿no? En relación a la toma, relación a la toma de la muestra. Por ejemplo, cada uno pregúntese en sus unidades. Estamos en el momento de palpar la vena. ¿Estamos dando golpecitos en la vena o ya es una práctica que realmente ya la dejamos de un lado? Porque en este punto no existe ya recomendación para hacer golpear. No coloco el torniquete y luego golpeo la vena para que salga, para que salte. Realmente es una recomendación. Entonces, alguien. Por ejemplo, ¿a dónde va la tendencia? A utilizar el sistema cerrado, ¿sí? Sistema cerrado. Cuando usamos jeringuilla, por ejemplo. Eso es una causa de hemólisis. Utilizar jeringuillas en el momento de trasvasar a los tubos, en el momento de, ahí puedo tener contaminación de las muestras o también puedo en el momento de dispensar las muestras hacerlo con un fuerte volumen y puedo ocasionar hemólisis. Se puede ocasionar hemólisis en el momento de puncionar la vena y por sobre todo, esto es también muy frecuente en las prácticas en las que somos un poco renuentes a utilizar el sistema al vacío y lo hacemos solo y queremos trabajar solo con jeringuillas. Todavía hay esa negativa a utilizar el sistema vacunar y lo hacemos con jeringuilla. Entonces, en el momento de realizar la punción, extendemos el émbolo con demasiada fuerza y podemos lesionar en la vena. Y en fin, estas son algunas algunos factores que podrían ocasionar hemólisis. Realmente para hablar de hemólisis tendríamos que hablar una hora más en relación a este tema. Sí, sí, esto es muy importante. Si quieren ver un poco más de lo que hablamos de hemólisis y todo, visiten el canal. Les compartimos, si quieren también si están en el chat. Hablamos hace unos meses de cómo se produce la hemólisis, cómo puede ser, y es muy importante que ustedes distingan si es la hemólisis, porque puede ser por una situación patológica del paciente, que por más que ustedes le echen todas las ganas del mundo, sean los másters en sacar sangre con la mejor técnica de acuerdo al paciente, el paciente ya trae la hemólisis pues interna, ¿no? Y el hecho es muy importante que ustedes reporten
en su informe de laboratorio comenten y aprendan a distinguir si es una hemólisis producida por ustedes o es una hemólisis propia del paciente, porque el solo hecho de reportar hemólisis y decirle que no fue nuestra culpa, ya sea por centrifugación o toma de muestra, ya es algo patológico que el médico toma en cuenta y los va a amar con locura por decirlo. Muy bien. Dice, excelente doctora, queda un camino muy largo por recorrer en la estandarización de la preanalítica. Creo que hay que trabajar en la comunicación con el médico solicitante y educación del paciente. Sí, tenemos muchísimo que trabajar. Hola, buenas noches. Con referencia a la pregunta del colega de la curva de tolerancia a la glucosa, ¿hasta cuántas horas de ayuno se puede realizar y por qué hay pacientes que acuden ya muy tarde? Realmente el ayuno recomendado es hasta 12 horas, ¿no? Recordemos que pacientes para diagnóstico de diabetes gestacional, test de Sullivan con 50 gramos de glucosa, no requiero ayuno. Para un Sullivan de un solo paso con 75 gramos de carga de glucosa, ahí sí necesito ayuno. En este caso, realmente hasta 12 horas es el tiempo que se permitía, o sea, que se considera de ayuno para realización de esta prueba. Okay. Dice, excelente ponencia, felicidades, saludos desde México. Buenas noches, doctora. Si el paciente tiene una glucometría de 140 en ayunas, ¿se puede administrar la carga de glucosa? De preferencia hasta 140, ya no, en algunos laboratorios o en algunas guías nos dicen hasta 135, ya paro, no voy. Ojo con esto, y esto es súper importante porque suele suceder que le decimos, ok, hago la glucosa, mido, tiene 145, entonces mandémosle a desayunar y que regrese para hacerse. No, o sea, estamos confundiéndonos porque es muy frecuente que esto pase, o sea, se lo ve, ¿no? En la práctica. No, hice la glucosa, tenía que hacerle la carga con 75 gramos, está más de 140 glucosa, paro y notifico al médico, ¿sí? En el examen me comunico, suspendí, o sea, no se le va a dar la carga porque la paciente tiene 150, 160 de glucosa en ayunas y pare. Ok, recordemos que esto es para diagnóstico, ¿sí? Para diagnóstico. En el momento en que le suspendo y digo, no, entonces no le des la sobrecarga, pero mándale a desayunar y que regrese para medir, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque el test postprandial, porque estaría haciendo una glucosa postprandial, es para control de tratamiento. Y ahora estoy utilizándola y no es para diagnóstico. Entonces tengo que tener súper claro para qué es cada uno de los exámenes que estoy utilizando. Ok, perfecto. En esa parte yo muchas de las veces estoy armo lío cuando asesoro porque yo he visto, yo siempre mando a hacer, y si ustedes no lo tienen, tienen que hacerlo, un consentimiento informado cuando le van a dar carga de glucosa a un paciente, porque está dicho en todos los reglamentos y normas y todo que cuando nosotros le vamos a meter algo a un paciente, pues quimioterapias, en este caso, pues medicación y todo esto, nosotros deberíamos explicarle cómo se realiza la prueba y qué es lo que le voy a dar, qué es lo que va a sentir, qué es asquerosa, le puede dar náusea, todo eso hay que decirle. Y hay una parte donde yo le explico lo que le estoy dando, cómo le voy a realizar, pero también yo creo, no sé usted, doctora, que es la experta en esto, pero yo siempre a todos los laboratorios les mando, y quizás está mal, estos algoritmos diagnósticos nos dice que si el paciente tiene 126 de glucosa en ayunas, venga otro día y si vuelve a salir 126, ya se diagnostica como diabetes. Yo creo que esa curva es cuando está entre azul y buenas noches, como dicen en la prediabetes o glucosa alterada en ayuno. Entonces, lo que yo he hecho, yo he visto muchos consentimientos informados que me dicen en su carga en ayunas 140, ya no le doy más la carga de glucosa. Pero ¿qué pasa entonces con este diagnóstico de diabetes? Ahí ya está más que diagnosticado que tiene diabetes. ¿Para qué le doy la carga? Mi humilde opinión. No lo sé. Sí, efectivamente, si yo ya tengo una glucosa mayor a 126, ya es diabetes.
Tengo el otro examen, el test de tolerancia a la glucosa, pero ya tiene 150 de glucosa, entonces ya no le hago. ¿Qué otro examen me queda? La hemoglobina glicada. Con 2 pruebas ya puedo diagnosticar, ¿sí? Entonces, tengo la otra opción. No le doy la carga, pero puedo hacer una hemoglobina glicada también para diagnóstico. Ok, que yo creo que estaría mejor. Pero bueno, dice, excelente ponencia. Disculpe una pregunta. De acuerdo al orden de los tubos, al usar el tubo de citrato en segundo lugar, ¿no me afecta los resultados de los análisis químicos? Tubos sin anticoagulante. A ver, el primer lugar, vamos con el tubo citratado. Segundo lugar, voy con el tubo rojo o el tubo amarillo, dependiendo el que estoy utilizando en mi día. Tercer lugar, hablo de los 3 más frecuentes, tengo el ETA. Ese es el orden de llenado de los tubos. Si tengo un hemocultivo, inicio con el hemocultivo y bueno, o sea, esos son los 3 el orden de los 3 tubos más frecuentes. Acuérdense también que esto del orden de los tubos, más que interferir por arrastre, digamos así, del anticoagulante o del aditivo que tengan, es porque se activa esto de también la cascada de la coagulación, ¿no? Y entonces, cuando ustedes usan el citrato, ¿qué pruebas hacen con el citrato? ¿No? A ver, contéstenme ahí. ¿Qué pruebas hacen con el citrato? La punción que hacen también, y puede haber un arrastre al resto de los tubos, pero que es mínimo, no afecta en gran medida. Esto de lo que dice que es en segundo lugar, yo creo que es porque van primero con el hemocultivo, ¿no? Y acuérdense también que depende el equipo, el dispositivo que estén utilizando, porque si es equipo alado, la mariposa, tienen que tener un tubo de descarte antes de meter el tubo de citrato. ¿Qué más? Tubo anticoagulante ya. Buenas noches. Siguiendo con lo de la hemólisis, ¿cómo diferenciar una hemólisis patológica de una provocada en la fase preanalítica? Les digo, esto es largo, pero existen incluso pruebas que pueden hacer que les ayudan a diferenciar la hemólisis, y no me acuerdo si se llama intravascular. Intravascular. Eso, hemólisis intravascular de la que nosotros producimos. Pueden hacer una serie de analitos, que ahorita no me acuerdo cuáles son, pero les ayudan a diferenciar. Les vamos a compartir esa plática también que dimos para que ustedes tengan pues todo lo referente a la hemólisis y también documentos para que lo lean. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Es muy interesante esto de la hemólisis. Y es muy importante que como parte Y de... realmente es un tema bastante extenso que podríamos en otra ocasión revisar para aclarar todas las dudas que puedan tener en relación a este tema. Claro que sí. Buenas noches, excelente, ay, santo Dios, excelente exposición. ¿Qué cantidad de sangre se puede tomar a un recién nacido debe de ser, en 24 horas? Si nos dice si es recién nacido o recién, no sé, para poder contestar. Con jeringuilla, ¿el llenado de tubos es el mismo? Recién nacido, ok. Sí, efectivamente, el llenado, bueno, el llenado del tubo debemos basarnos en el material que estemos utilizando, ¿no? Hasta dónde nos indica ahí los tubos de 4 ml, si estamos utilizando tubos de 8 ml, pero lo importante en esto es que si yo ya escogí trabajar con un tipo de tubos, el llenado de los tubos es súper importante hasta el límite donde nos indican, ¿sí? No menos de eso, más igual podemos producir coagulación de las muestras, sobre todo, por ejemplo, en los tubos ETA, que a veces lo hacemos al goteo, ¿no? En niños, y llenamos hasta el tope y le ponemos el tapón al tubo, y eso impide que no podamos realizar la inversión y la mezcla del anticoagulante con la sangre. Entonces, siempre percatarnos que cuando estamos ver los tubos que estamos utilizando, respetar el nivel de llenado correcto o que nos indica el fabricante. Exacto, sí, porque aparte, acuérdense, primero la jeringa no está hecha para sacar, está hecha para meter líquido, ¿sí? Y entonces ustedes pueden, como dice la doctora, ahí también causar hemólisis por más prácticos que sean jalando el émbolo. Y otra cosa, muchas de las veces las jeringas son la más grande creo que es de 10, no sé, y al colocar
en los tubos, si sacan 2 tubos, uno de un rojo, como dicen, y el otro de esta, pues ya no les alcanza, ¿no? Entonces, tienen que, como dice la doctora, cumplir con esa proporción de anticoagulante, sangre, o incluso con el tubo rojo, que luego parece que está sucio, pero hay un activador del coágulo, que puede hacer que uno concentre o diluya la muestra si se pasan, por ejemplo, con... Entonces, es importante que hagan eso. Entonces dice... Aquí vale una recomendación y insistir en esta parte. Cuando nosotros tenemos un error o tenemos un valor fuera de rango y que nos hace pensar qué pasó con ese paciente, creemos muchas veces que el llenado del tubo no es tan importante, ¿sí? Y entonces empezamos a repetir la muestra y empezamos a mandar a confirmación y todo, pero no nos damos cuenta o no vamos al tubo y vemos, bueno, ¿qué pasó? O sea, realmente ¿qué pasó? ¿Está en el volumen adecuado si es un tubo lila? El volumen fue adecuado y no consideramos a esa variable como un posible causante de los valores que nos estemos encontrando en el laboratorio. Entonces, siempre por más mínimo que creamos que es este tema, y revisar, descartar el tema preanalítico y de ahí sí, bueno, empezar a ver qué es lo que sucedió en la parte analítica. Ok, muy bien, perfecto. Acuérdense también que es importante que tengan los insertos de sus tubos. La mayoría no tiene, porque ahí les va a decir cuánto tienen que invertir, cuántas inversiones de acuerdo. Y otra cosa es importante que sepan que no todos los tubos, los tapones están estandarizados. Entonces depende la marca para que sepan el orden de los tubos. Esto que nos presentó la doctora es de acuerdo a la CLSI, ¿no? Entonces tienen que ver su marca, tienen que ver su inserto y tienen que ver cómo es el orden de los tubos y qué color es el taponcito, ¿no? Entonces dice, tenía entendido que cuando se extrae sangre con jeringa no se pide la orden, a ver, sangre con jeringa si no pide la orden hemocultivo. No entendí. Tenía entendido que cuando se extrae sangre con jeringa, si no pide la orden el hemocultivo, el llenado es diferente. Ay, no entendí. No entiendo la Que si no pregunta. piden hemocultivo, ¿cuál es el orden de llenado? Si es eso, pues es El exactamente. mismo. El mismo. O sea, tomemos con jeringuilla, tomemos con Vacutainer, el orden de llenado de los tubos se mantiene, es el mismo. Ok, es importante, acuérdense, es una recomendación para mejores prácticas. No deben tomar con jeringuilla. Listo. Hay muchísimos dispositivos que se van a alucinar. Sobre todo hay nuevas agujitas que es para goteo, específicos sobre todo para niños o para personas que tienen para adictos a las drogas y que ya se acabaron las venas, o gente a los viejitos que se nos mueve por todos lados, o gente que tiene pues ya muchas tomas de muestra. Es importante utilizar estos dispositivos. Dice, ¿qué pasa en el sistema público cuando el citrato, el ETA, son llenados a mano o reemplazados por heparina? ¿Cómo? No entendí. ¿Qué pasa en el sistema público cuando el citrato o el ETA son llenados a mano o reemplazados por heparina? Quizá en tubos de vidrio, así no entendemos la pregunta. Si nos explica mejor Pablo, le agradecemos. Sí, había una pregunta que decía ¿cuánto es el volumen? Ahí dónde está, algo de los recién nacidos. Sí, el volumen máximo. En relación En algunos tubos reciclados nos dice. ¿Qué pasa con el sistema público? El citrato, el ETA, ¿son llenados a mano o reemplazados por heparina en tubos reciclados? realmente no se reciclan los tubos. O sea, Comenzando desde ahí. no hay reciclaje de tubos, los tubos no los podemos preparar en el laboratorio, ponerles la cantidad de ETA ni de citrato. Es un tubo que se falló, tubo que se elimina. Acuérdense que la doctora inició con algo muy interesante, que decía que tenemos que aprender a desaprender. Esto es lo típico, que siempre se ha hecho así y no ha pasado nada. La pregunta es, ¿ustedes han investigado qué le ha pasado al paciente después de que ustedes tomaron la sangre con
jeringa o qué piensa el médico de su informe de laboratorio, si le entendió, si le sirve o no le sirve, eso es otra historia. Entonces nos decían, buenas noches, ¿qué cantidad de sangre se le puede tomar a un recién nacido en 24 horas? Realmente hay una tabla y se la voy a pasar. Hasta 1 ml podemos tomar en un recién nacido en 24 horas, ¿no? Hay una tabla, realmente no tengo claro en este momento, de acuerdo a las edades, sobre todo en recién nacido, donde quedo pendiente, se la paso para que podamos revisar. Sí, acuérdense que en los recién nacidos es muy complicado porque pensamos no me sale, ven y vienen los residentes de la femoral, de donde sea, pero el chiste es que sacan y nos piden 800,000 estudios. Depende también mucho, y eso no nosotros ni siquiera se nos ocurre pedir el peso del enano, porque hay una recomendación que Hay si es una, recién nacido, el 0.3% de su peso, ustedes pueden, y que pesa, pues está chiquito, pesa poquito, no me acuerdo bien el peso, pero 0.3% de su peso en 24 horas. No llega ni a 7 mililitros, o sea, nada. Imagínense si ustedes le sacan todo un tubo rojo, pueden hacer que al enano le dé un infarto y ahí se queda, ¿no? Entonces, fíjense cómo es muy importante que utilicen el dispositivo adecuado. A los niños recién nacidos solamente deberían tomarle sangre del talón, es sangre capilar de talón. Después de los 6 meses pueden empezar, y como que ya aprende a caminar y estas cosillas del dedito, o después podemos tomarle ya, a partir de los 8 años, ya podemos tomarle punción venosa. Entonces, fíjense todo lo interesante que es esto en cuanto a los niños. No se les ocurra meterle en vena y menos con el sistema al vacío, porque generan una turbulencia que le puede dar un trombo y se les queda el enano ahí. No es por asustarlos, pero hay que y prestar también va a atención. ser bastante difícil poder hacer a un niño una toma con Vacutainer directamente. Es bien difícil. Las venas son tan delgaditas que va a ser complejo, y si lo logramos, o sea, si lo hacemos, el riesgo de producir un hematoma o perforar la vena también es grande. Exacto. Entonces, si van a hacer en punción, quizá en mano, pero tendría que ser por goteo, pero la mayoría de los chiquitos tiene que ser en talón. Si sale la muestra, sí pueden sacarlo, no tienen que usar lanceta de dedo, sino lanceta de talón. Y todo esto que les estoy hablando también es porque vamos a dar el curso, taller en Cuenca, el 20 de octubre, sobre cuáles son las mejores técnicas para tomar a los enanos, a los chiquitos. Vamos a hablar de punción capilar en talón, punción capilar en dedo, la toma de muestra pues bueno, venosa en lo que es la manito, y también acuérdense que los pediátricos es desde el día que nacen, desde los 0 días hasta los 18 o 21 años. Tengo a Kumanda que nos alza la manito, que quiere hablar. Es que ustedes ven, es que uno se emociona con estos temas, ¿verdad? Doctora, no tiene... Este tema es sí, emocionante. no sé si ya le estamos quitando mucho tiempo, me avisa. A ver, Kumanda puede activar su micrófono. Nos puso dedito, creo, no fue mano. Ah, dijo dedito. Ah, ok, perdón, Dedito. disculpe. Ajá, fue dedito, no fue mano. Ok, ok. Entonces, miren, entonces, ¿qué tan interesantes son todos estos temas? No sé, vamos a acelerar esto porque nos emocionamos. Dice, tubos reciclados. Entonces, tubos reciclados, no, ni de No, chiste. Excelente charla, una duda. En la técnica por goteo, ¿es correcto llenar primero los tubos con ay, ya se me movió, con anticoagulante y después los de sin anticoagulante? realmente la recomendación, sea con jeringuilla, con Vacutainer, con goteo, el orden de los tubos se mantiene. O sea, voy a utilizar los mini Colet, empiezo con el mini Colet celeste, el rojo y el lila. Mantengo el mismo orden. Ojo que cuando hablamos de al goteo, tenemos más riesgo todavía de contaminación, ¿sí? Porque en el momento de colocar el tubo en contacto o acercarlo para que
pueda recoger la gota de sangre, realmente puede haber más riesgo de contaminación. Entonces, el orden se mantiene. Eso no, la recomendación se mantiene igual. Dice, los médicos a un recién nacido le envían muchos exámenes de sangre. Sí, pero ahí es, bueno, no sé, conteste usted, doctora, porque yo en esto... Sí, realmente les envían bastantes exámenes. Hay como lo menciona la doctora, hay una tabla donde podemos calcular, ¿de acuerdo? Y realmente lo que les había dicho desde la parte inicial, la comunicación es súper importante, ¿sí? Es súper importante. En este caso, con el médico, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes que se va a priorizar? ¿Cuáles se van a hacer? Si tengo 10 exámenes solicitados, doctor, o sea, tengo un ml de sangre y recordemos que eso es el 45% es lo que tengo de plasma, tengo de suero. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que necesitan o vamos a priorizar? Entonces, en esta parte sí es bastante importante la comunicación que tenga el laboratorio con la parte médica para poder llegar a este tipo de solicitudes y resolver cuáles son los analitos principales que vamos a analizar. Exacto, ¿no? O sea, aquí entra la parte de la competencia técnica, no nada más el saber en conocimiento, la habilidad de sacar sangre, sino todas sus actitudes, hábitos y valores de decir, doctor, es que no puedo. O sea, no se debe tomar a un paciente, acuérdense de la seguridad del paciente, no se debe, no es que ustedes voy a hacer en otro laboratorio, es mejor decir, ok, a sacarle sangre a un paciente y que le dé un infarto o le causen un trombo o le lastimen por el hecho de estar saque sangre. Aquí nos dice que es algo muy relacionado también. Buenas noches, disculpen, recién nacidos tengo un pedido, biometría hemática, glucosa, proteína C reactiva, ¿cuántos mililitros debería de tomar? ¿No? Entonces es como lo que nos está diciendo la doctora, ¿no? En 24 horas, primero priorizar qué quiere hacer, qué es lo principal. Y luego, también es importante ya en la teoría que ustedes sepan o sea, cuál es su equipo. Si ustedes están haciendo manualmente, quizá no deberían hacer exámenes a bebés porque necesitan volúmenes muy grandes para poder realizar esas pruebas. Quizás si ustedes ya, su población es pediátrica, deberían pensar en tener un equipo donde tomen volúmenes más chiquitos y puedan dar ese servicio, ¿no? Eso también tiene que ir bien. ¿Existe una normativa o documento que nos permita respaldar para que el médico entienda nuestra posición como laboratorista? Por supuesto, muchísimas. Se las mandamos, si quieren se las mandamos. Bueno, todos se los mandamos. Si no están en el chat, yo espero que hayan estado registrados. Tenían dos opciones, o estar en el chat del grupo o estar registrados en el link de Google Forms. Pues por los que están registrados les mandamos a los mails y los que están en el grupo, pues ahí les iremos compartiendo documentación. Si necesitan algo de este tema, nos escriben y nosotros con gusto les vamos compartiendo, porque el hecho es que hay que mejorar la seguridad del paciente, mejorar continuamente y pues ir sacando esta parte tan importante de la voz de un profesional de laboratorio. Y aquí me gustaría recalcar algo. Si nosotros salimos del laboratorio y nos abrimos a la parte médica, ¿sí? A veces tenemos miedo y nos cuesta, ¿no? Si el médico me pide que haga esta prueba, la hago, pero a veces no estoy de acuerdo, ¿no? Pero no puedo salir si no tengo la competencia, si no estudié, si no leí, si no tengo claro los conceptos, se me va a hacer muy difícil ir a hablar con el médico, irle a indicar que el por qué sí y el por qué no de esta prueba. Y realmente hoy en día ya el laboratorio clínico realmente se enfrenta a un desafío súper grande. Ya tenemos que dejar de estar puertas adentro y empezar a salir a buscar esa comunicación directa con los médicos, a explicarles nuestros puntos de vista y realmente cuando tenemos esta actitud con confianza, con información, con conocimiento, realmente el médico acepta
las recomendaciones que se les puede dar. Como les digo, no es algo que lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero hay que hacerlo y eso lo hacemos logrando mejorar también nuestra competencia para podernos sentir en esa capacidad de ir y hablar con el médico y decir sí, no, doctor, le sugiero, le estoy enviando a hacer esta prueba, tengo esta otra prueba, ¿qué le parece? El paciente está en estas condiciones, no voy a poder hacerlo por esta razón. Y entonces el médico también está abierto. Vale recalcar que a partir del 2020, posterior a la pandemia, ya el laboratorio dio un giro de 360 grados, ¿no? Y ya estamos en otro punto más protagónico y realmente ya nuestro papel en el sistema de salud como tal agarró otro sitio. ¿Sí? Y entonces los médicos están abiertos a escuchar nuestras recomendaciones, a escuchar lo que tenemos que aportar, pero esto lo hacemos, como dice la doctora, realmente aumentando nuestra competencia. Perfecto. Pues bueno, ahí está. Tenemos que salir. Y otra cosa, no nada más, yo incluso ahora estoy metida en esto, no nada más a la parte del laboratorio de las técnicas, tienen que empezar a hacer marketing, venderse, porque si nadie los conoce, por más lindos y buenos que sean, no llegan los pacientes y nosotros estamos acostumbrados a ser ratoncitos de laboratorio, ¿no? Esperar sentados a que lleguen. Busquen, señores, busquen, porque esto es su negocio. Nuestro negocio es la salud, la seguridad del paciente, la mejora continua, la calidad en el servicio. Hay que hacerlo y hacerlo bien. Cuídense mucho, muchísimas gracias, doctora Jenny. Gracias, doctora. Una increíble plática, veo que hay muchísimo interés y pues bueno, los esperamos en el curso taller que daremos en Cuenca. Más adelante vamos a seguir ahí molestándole a la doctora para que nos siga hablando de estos temas tan interesantes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Buenas noches. Gracias.